Cada año se producen miles de millones de sobres de jugo en polvo en todo el mundo, una cifra tan gigantesca que si se colocaran todos esos sobres uno detrás de otro, podrían dar varias vueltas completas alrededor del planeta. Entre todas esas bebidas instantáneas hay una que se convirtió en un auténtico icono global, una mezcla anaranjada que durante décadas ha estado presente en cocinas, escuelas, viajes familiares e incluso misiones espaciales. Estamos hablando del Tang. Lo que parece un simple polvo dentro de un pequeño sobre es en realidad el resultado de un proceso industrial extremadamente sofisticado que combina agricultura, química alimentaria, ingeniería industrial y líneas de producción capaces de fabricar toneladas del producto cada día. Pero antes de que ese polvo llegue a tu vaso, todo comienza muy lejos de la fábrica. Comienza en los campos. Grandes extensiones agrícolas donde se cultivan millones de frutas que servirán como base para el sabor del jugo. Naranjas, limones, mangos, uvas y otras frutas son seleccionadas cuidadosamente para formar parte de la cadena de producción que finalmente terminará en ese polvo aromático que todos reconocen. En estas plantaciones la cosecha no se realiza al azar. Los agricultores deben esperar el punto exacto de maduración donde la fruta alcanza el equilibrio perfecto entre azúcar natural y acidez. Una fruta demasiado verde produciría un sabor agresivo y poco agradable. Pero una fruta demasiado madura también sería un problema porque sus compuestos aromáticos comienzan a degradarse. Por eso los agricultores monitorean constantemente factores como el nivel de azúcar en la pulpa, el color de la piel y la firmeza de la fruta antes de decidir el momento exacto de la cosecha. Cuando llega el día adecuado, comienza una operación agrícola de gran escala. Equipos de trabajadores recorren las plantaciones recolectando toneladas de fruta fresca que serán transportadas inmediatamente hacia los centros de procesamiento. El tiempo es fundamental. Mientras más rápido llegue la fruta a la planta, mejor será la calidad del jugo que se obtendrá de ella. Camiones refrigerados cargados con miles de kilos de fruta salen continuamente de los campos y se dirigen hacia gigantescas fábricas donde comienza la verdadera transformación industrial. Cuando los camiones llegan a la planta, la fruta es descargada en enormes tolvas metálicas que alimentan las líneas de producción. Desde ese momento el proceso ya no se detiene. Las frutas comienzan a desplazarse por largas cintas transportadoras que atraviesan distintas áreas de procesamiento. La primera etapa es la limpieza. Aunque la fruta ya parece limpia a simple vista, en realidad puede contener tierra, polvo, residuos agrícolas e incluso microorganismos invisibles. Por eso las frutas entran en enormes sistemas de lavado industrial. Dentro de grandes tanques de acero inoxidable, chorros de agua a presión golpean constantemente la superficie de cada fruta eliminando partículas de suciedad. Al mismo tiempo, la fruta pasa por soluciones sanitizantes cuidadosamente controladas que eliminan bacterias y otros microorganismos que podrían comprometer la seguridad del producto final. Después de este primer lavado, las frutas pasan por otra etapa de limpieza aún más intensa. Aquí intervienen cepillos mecánicos que giran a gran velocidad. Estos cepillos eliminan restos microscópicos que podrían permanecer adheridos a la cáscara. El objetivo es garantizar que cada fruta que entre en la siguiente etapa esté completamente libre de contaminantes. Una vez que la fruta está limpia, comienza la fase de clasificación. No todas las piezas son iguales. Algunas pueden tener defectos, golpes o tamaños que no cumplen con los estándares de producción. Para separarlas se utilizan sistemas de inspección óptica. Cámaras de alta velocidad analizan cada fruta mientras pasa por la cinta transportadora. Los algoritmos detectan variaciones de color, deformaciones o imperfecciones. Cuando una fruta no cumple con los requisitos, un pequeño chorro de aire la expulsa automáticamente de la línea. Solo las mejores piezas continúan hacia el siguiente paso. Ahora llega el momento de extraer el jugo. Dependiendo del tipo de fruta, se utilizan diferentes tecnologías de extracción. Para cítricos como naranjas y limones, se utiliza un sistema de prensado industrial. Las frutas entran en máquinas que las comprimen con gran fuerza liberando el jugo contenido en la pulpa. Estas prensas están diseñadas para extraer la mayor cantidad de líquido posible sin triturar completamente la cáscara. Esto es importante porque la cáscara contiene compuestos amargos que podrían alterar el sabor final. Mientras la fruta es prensada, el jugo comienza a fluir por tuberías hacia enormes tanques de almacenamiento. En el caso de frutas como manzanas o uvas el proceso es diferente. Primero la fruta se tritura completamente formando una pulpa espesa. Luego esa pulpa entra en centrifugadoras industriales. Dentro de estos tambores que giran a altísima velocidad, la fuerza centrífuga separa el líquido de las fibras sólidas. El jugo limpio es recogido mientras los restos sólidos se separan y se envían a otros usos industriales como alimento para animales o producción de pectina. En frutas carnosas como mango o durazno se utiliza un método conocido como maceración enzimática.
En enormes tanques se añaden enzimas especiales que rompen las paredes celulares de la fruta. Este proceso libera el jugo de forma mucho más eficiente que la presión mecánica. Después de unas horas de maceración, la pulpa se vuelve mucho más líquida. Entonces el jugo puede separarse fácilmente. Una vez que el jugo ha sido extraído, todavía no está listo para continuar. Aunque parece limpio, contiene pequeñas partículas de fibra, restos microscópicos de pulpa y otras impurezas. Por eso el líquido pasa por sistemas de filtración industrial. Grandes filtros de acero inoxidable retienen las partículas sólidas. En algunas plantas también se utilizan membranas de microfiltración que pueden eliminar incluso microorganismos. El resultado es un jugo claro y homogéneo. Pero todavía queda un gran problema. El jugo natural está compuesto en más de un 90% por agua. Si se intentara convertir directamente en polvo sería imposible. Por eso el siguiente paso es eliminar gran parte de esa agua. Aquí entra en juego uno de los procesos más importantes de la ingeniería alimentaria: la evaporación al vacío. El jugo filtrado entra en enormes torres de acero inoxidable donde la presión interna se reduce artificialmente. Cuando la presión baja, el agua comienza a evaporarse a temperaturas mucho más bajas que en condiciones normales. Esto es crucial porque permite retirar el agua sin destruir los compuestos aromáticos ni las vitaminas sensibles al calor. Dentro de estas torres, sensores electrónicos monitorean constantemente la temperatura y la presión. Los ingenieros mantienen el proceso dentro de un rango muy preciso. Poco a poco el agua se evapora. Lo que queda es un concentrado espeso que contiene los azúcares naturales, ácidos y compuestos aromáticos de la fruta. Este concentrado es mucho más intenso que el jugo original. De hecho, una pequeña cantidad puede representar el sabor de varias frutas completas. Pero aún falta la transformación más importante: convertir ese concentrado en polvo. Y para eso se necesita una tecnología impresionante: la atomización. El concentrado se bombea hacia la parte superior de una enorme torre de secado. Allí pasa por un dispositivo que lo pulveriza en millones de microgotas. Al mismo tiempo, una corriente de aire caliente circula dentro de la torre. Cada microgota pierde su agua en cuestión de segundos. Lo que cae al fondo ya no es líquido. Son diminutas partículas secas. Este proceso permite transformar toneladas de concentrado líquido en polvo fino en muy poco tiempo. Y lo más importante: ese polvo conserva gran parte del sabor original de la fruta. Pero el proceso aún no ha terminado. Porque ese polvo todavía no sabe exactamente como el tang que todos conocen. Aún falta la etapa de formulación. Y ahí es donde la química alimentaria entra en acción. Cuando el concentrado de fruta ya ha sido transformado en un polvo base ultrafino, comienza una de las etapas más delicadas de toda la producción industrial del tang: la formulación final del producto. En este punto, el polvo que se ha obtenido todavía conserva el sabor natural de la fruta, pero aún no posee el perfil exacto que millones de consumidores reconocen al preparar un vaso de esta bebida. Para lograr ese sabor característico, entra en acción un equipo especializado de ingenieros alimentarios y químicos que trabajan en laboratorios dentro de la misma planta de producción. Su trabajo consiste en diseñar una fórmula extremadamente precisa donde cada ingrediente cumple una función específica dentro de la mezcla final. El primer componente que se añade es el azúcar. En la mayoría de las versiones tradicionales del tang, el azúcar representa una parte importante del peso total del producto. No se trata únicamente de proporcionar dulzor, sino también de crear una base que equilibre la acidez natural del concentrado de fruta y que permita transportar los compuestos aromáticos de manera uniforme. En algunas fábricas, el azúcar llega en forma de cristales refinados transportados en enormes sacos industriales que pesan cientos de kilos. Estos sacos son descargados mediante sistemas automáticos y el contenido se dirige hacia tolvas de almacenamiento que alimentan las mezcladoras industriales. Desde allí el azúcar comienza a fluir hacia enormes mezcladores de acero inoxidable. Estas máquinas son verdaderos gigantes de la industria alimentaria. Dentro de ellas, enormes paletas giratorias combinan el polvo de fruta con el azúcar creando una mezcla homogénea que servirá como base para los siguientes ingredientes. Pero el dulzor por sí solo no sería suficiente para recrear el sabor fresco de una bebida frutal. Aquí es donde entra en juego el ácido cítrico. Este compuesto es uno de los ingredientes clave en la producción del tang. El ácido cítrico se obtiene industrialmente a partir de procesos de fermentación controlada donde ciertos microorganismos transforman azúcares en ácido cítrico cristalino. Una vez refinado, este ácido se presenta en forma de pequeños cristales blancos que se añaden en cantidades muy precisas a la mezcla. Su función es aportar ese toque ácido que hace que el sabor resulte refrescante en lugar de empalagoso. Además,
El ácido cítrico intensifica la percepción de los aromas frutales y ayuda a conservar la estabilidad química del producto. Mientras los mezcladores continúan girando lentamente, el siguiente grupo de ingredientes entra en escena. Los aromas. Aunque parezca sorprendente, la cantidad de aroma utilizada en una bebida en polvo es extremadamente pequeña. En muchos casos, representa menos del 1% del peso total de la fórmula. Sin embargo, su impacto en el sabor final es enorme. Los aromas pueden ser naturales o sintéticos. Los naturales se obtienen directamente de la fruta mediante procesos de destilación o extracción de aceites esenciales. Los sintéticos, en cambio, se diseñan en laboratorios especializados donde los químicos reproducen exactamente las moléculas responsables del olor y sabor característico de cada fruta. La ventaja de los aromas sintéticos es que permiten mantener un sabor constante independientemente de la temporada o del origen de la fruta. Una vez añadidos los aromas, el siguiente elemento que entra en la mezcla son los colorantes. El color es un factor psicológico extremadamente importante para el consumidor. Un jugo sabor naranja debe tener un tono naranja vibrante que evoque inmediatamente la fruta. Para lograrlo se utilizan diferentes tipos de pigmentos. En algunas versiones se emplean colorantes naturales como el betacaroteno extraído de zanahorias o la cúrcuma. En otras se utilizan colorantes sintéticos que ofrecen una mayor estabilidad frente a la luz y el calor. El objetivo es garantizar que el polvo tenga siempre el mismo color brillante sin importar cuánto tiempo pase almacenado. Mientras todos estos ingredientes se combinan dentro de los mezcladores industriales, se añaden también vitaminas adicionales. La más importante es la vitamina C. Aunque el jugo concentrado ya contiene parte de esta vitamina de forma natural, muchas fórmulas la refuerzan con ácido ascórbico adicional. Esto permite que cada vaso preparado aporte una cantidad significativa de vitamina C al consumidor. Después de añadir todos estos ingredientes, aún queda un pequeño pero crucial detalle: el control de la humedad. El polvo de jugo es extremadamente sensible a la humedad ambiental. Si absorbe agua del aire, puede comenzar a formar grumos y perder su capacidad de disolverse correctamente. Para evitarlo, se añaden compuestos conocidos como antiaglomerantes. Uno de los más utilizados es la sílica. La sílica funciona como una especie de esponja microscópica que absorbe pequeñas cantidades de humedad evitando que el polvo se compacte. Gracias a estos compuestos, el producto puede mantenerse suelto incluso después de meses almacenado. Cuando todos los ingredientes han sido incorporados, la mezcla continúa girando durante varios minutos más para garantizar que cada partícula tenga exactamente la misma composición. En este punto, el polvo ya tiene el sabor, el color y el aroma característicos del tang. Pero todavía no está listo para llegar al consumidor. Antes debe pasar por una etapa crucial: el envasado. El mayor enemigo de un producto en polvo no es el calor ni la luz, es la humedad. Por eso el área de envasado en estas fábricas funciona bajo condiciones ambientales estrictamente controladas. La humedad del aire se mantiene a niveles extremadamente bajos mediante sistemas de deshumidificación industrial. Esto asegura que el polvo permanezca completamente seco durante todo el proceso. Desde los mezcladores, el producto se transporta a través de tuberías cerradas hacia las líneas de envasado automático. Estas líneas pueden producir miles de sobres por hora. El polvo entra primero en máquinas dosificadoras de alta precisión. Cada dosificador pesa exactamente la cantidad necesaria para preparar una porción específica de bebida. En el caso de los sobres individuales, normalmente se dosifica la cantidad necesaria para preparar 1 litro de jugo. La precisión es impresionante. Las variaciones permitidas son de apenas unos miligramos. Una vez que la dosis ha sido medida, el polvo cae dentro de un pequeño envase flexible que se forma automáticamente a partir de rollos de material laminado. Este material está compuesto por varias capas de plástico y aluminio. Cada capa cumple una función diferente. Algunas bloquean la entrada de oxígeno. Otras evitan el paso de la humedad. Y otras proporcionan resistencia mecánica para que el sobre no se rompa durante el transporte. Cuando el polvo ya está dentro del envase, se realiza un paso adicional de protección. En muchas líneas de producción se inyecta nitrógeno dentro del sobre antes de sellarlo. El nitrógeno es un gas inerte que desplaza al oxígeno. Esto ayuda a evitar reacciones de oxidación que podrían alterar el sabor o el color del producto. Luego el envase pasa por una selladora térmica que cierra herméticamente los bordes del sobre. En cuestión de segundos, el producto queda completamente protegido del ambiente exterior. Los sobresellados continúan avanzando por la línea de producción. Un sistema de cámaras verifica que cada envase tenga el peso correcto y que el sellado sea perfecto. Si alguna unidad presenta un defecto, es retirada automáticamente de la línea. Los sobres que superan esta inspección continúan hacia la siguiente etapa:
El empaquetado. Los sobres individuales se agrupan en cajas de cartón que facilitan su transporte y almacenamiento. Robots industriales colocan las unidades dentro de las cajas con una precisión milimétrica. Cada caja puede contener decenas o incluso cientos de sobres dependiendo del formato del producto. Una vez llenas, las cajas son cerradas automáticamente y marcadas con códigos que identifican el lote de producción, la fecha de fabricación y la fecha de caducidad. Estos códigos permiten rastrear cada lote desde la fábrica hasta el punto de venta. Después del empaquetado, las cajas se trasladan hacia el área de almacenamiento. Aquí se organizan sobre enormes pallets que pueden contener miles de unidades. Carretillas elevadoras transportan estos pallets hacia los centros logísticos donde comenzará la distribución global. Pero antes de abandonar la fábrica aún queda un último paso. El control de calidad. Cada lote producido es sometido a una serie de pruebas rigurosas. Los laboratorios de la planta analizan muestras para verificar la acidez, el contenido de vitamina C, la intensidad del color y el perfil aromático del producto. También se realizan pruebas de solubilidad. Los técnicos mezclan el polvo con agua exactamente como lo haría un consumidor para comprobar que se disuelva correctamente sin formar grumos. Si todos los parámetros cumplen con los estándares establecidos, el lote recibe la aprobación final. Solo entonces puede ser enviado al mercado. Desde los centros logísticos, el producto comienza un viaje que puede recorrer miles de kilómetros. Camiones, barcos y trenes transportan las cajas hacia supermercados y tiendas en diferentes países. Gracias a este sistema industrial gigantesco, millones de personas pueden preparar una bebida con solo abrir un sobre y añadir agua. Lo que parece un producto simple es en realidad el resultado de décadas de investigación científica, ingeniería alimentaria y procesos industriales diseñados para garantizar que cada vaso tenga exactamente el mismo sabor. Desde la selección de frutas en los campos hasta el envasado hermético que protege el polvo durante meses, cada etapa del proceso está cuidadosamente controlada. Y todo para que al final un pequeño gesto cotidiano ocurra sin esfuerzo. Abrir un sobre. Verter el polvo en un vaso. Añadir agua. Y en apenas unos segundos disfrutar de una bebida que nació en laboratorios, conquistó el mercado mundial y hasta acompañó a los astronautas en su viaje al espacio. Cada año se producen millones de frascos de mermelada de fresa en todo el mundo, suficientes para llenar supermercados, panaderías y cocinas en prácticamente todos los países del planeta. Lo que para muchas personas es simplemente un dulce para el desayuno, en realidad es el resultado de una enorme operación industrial que transforma toneladas de fruta fresca en un producto perfectamente equilibrado entre dulzura, aroma y textura. Pero detrás de cada frasco hay una cadena de producción gigantesca que comienza mucho antes de que la fruta llegue a la fábrica. Todo empieza en los campos de cultivo. Durante la temporada de cosecha, extensas plantaciones de fresas cubren enormes superficies agrícolas formando interminables hileras de plantas cargadas de fruta roja brillante. Estas fresas deben recolectarse en el momento exacto de maduración, cuando su color intenso y su aroma indican que han alcanzado el equilibrio perfecto entre dulzura y acidez. La recolección comienza muy temprano por la mañana. Cuando el sol apenas empieza a salir y las temperaturas todavía son frescas, equipos de trabajadores recorren cuidadosamente los cultivos seleccionando solo las fresas maduras. Cada fruta se corta manualmente para evitar daños y se coloca en cestas ventiladas diseñadas para protegerlas durante el transporte. Un recolector experimentado puede cosechar hasta 200 kilogramos de fresas por hora, lo que permite llenar rápidamente grandes contenedores que luego serán transportados a la planta procesadora. Las fresas son una fruta extremadamente delicada. Su piel es fina, su pulpa es suave y su vida útil es muy corta, por lo que deben procesarse lo antes posible después de la cosecha para conservar todo su sabor natural. Por esta razón, muchas fábricas de mermelada se construyen cerca de las zonas agrícolas. Una vez llenas las cestas, las fresas se cargan en camiones refrigerados que mantienen una temperatura cercana a 4 grados Celsius, lo suficiente para preservar su frescura durante el viaje hacia la fábrica. Cada día, una planta de producción puede recibir más de 20 toneladas de fresas frescas listas para ser transformadas. Cuando los camiones llegan a la instalación, comienza el siguiente paso del proceso. La inspección inicial. Las cestas se descargan rápidamente y la fruta se traslada a una zona donde trabajadores capacitados revisan visualmente cada lote. En esta etapa se eliminan fresas dañadas, demasiado maduras o con señales de deterioro que podrían afectar la calidad del producto final. Solo las fresas que cumplen con los estándares de la fábrica continúan hacia la línea de producción. Las frutas aprobadas se pesan y registran en el sistema de control de la planta. Este registro permite rastrear cada lote de fruta durante todo el proceso de fabricación, algo fundamental para mantener la trazabilidad y la seguridad alimentaria. Después del pesaje,
Las fresas avanzan hacia el primer paso real del procesamiento industrial. El lavado. La fruta se introduce en enormes tanques llenos de agua fría donde chorros a presión y corrientes de burbujas eliminan tierra, hojas y cualquier residuo que haya quedado adherido durante la cosecha. El agua utilizada contiene una ligera solución desinfectante que ayuda a eliminar microorganismos y garantizar que el producto final sea completamente seguro para el consumo. Al mismo tiempo, el lavado también ayuda a enfriar aún más la fruta, preparándola para las siguientes etapas del proceso. Una vez limpias, las fresas se trasladan a una cinta transportadora donde ocurre una segunda inspección más detallada. Trabajadores equipados con guantes revisan cuidadosamente la fruta mientras avanza frente a ellos. Su tarea es retirar cualquier pieza que no cumpla con los estándares de calidad establecidos por la fábrica. Las fresas demasiado blandas o con imperfecciones visibles se eliminan de la línea principal. Pero esto no significa que se desperdicien. Las frutas descartadas suelen enviarse a otras áreas de procesamiento donde pueden convertirse en purés, concentrados o ingredientes para otros productos alimentarios. Las fresas que continúan en la línea ahora están listas para la siguiente etapa. La trituración. La fruta entra en una trituradora industrial fabricada en acero inoxidable capaz de procesar miles de kilogramos de fresas cada hora. En el interior de la máquina, cuchillas rotatorias giran a gran velocidad rompiendo la fruta y liberando sus jugos naturales. En cuestión de segundos, las fresas enteras se transforman en una pulpa espesa y aromática de color rojo intenso. Esta pulpa conserva pequeños trozos de fruta que serán los responsables de la textura característica de la mermelada. Desde la trituradora, la pulpa es bombeada a través de tuberías sanitarias hacia enormes marmitas de cocción. Aquí comienza una de las etapas más importantes del proceso. La transformación de fruta en mermelada. Las marmitas industriales están fabricadas en acero inoxidable y pueden procesar cientos de kilogramos de pulpa en cada lote. Primero se añade azúcar en una proporción cuidadosamente calculada. En la mayoría de las recetas industriales, la mezcla contiene aproximadamente 60% de azúcar y 40% de fruta. El azúcar no solo aporta dulzura. También actúa como conservante natural y ayuda a formar la textura espesa característica de la mermelada. Una vez mezclados los ingredientes, el sistema comienza a calentar lentamente la pulpa. Las temperaturas dentro de las marmitas alcanzan aproximadamente 105 grados Celsius, un punto clave donde comienzan varias reacciones importantes. El calor evapora parte del agua contenida en la fruta, concentrando el sabor y el aroma. Al mismo tiempo, la pectina natural presente en las fresas se activa. La pectina es una fibra vegetal que tiene la capacidad de formar una estructura gelatinosa cuando se combina con azúcar y calor, lo que da a la mermelada su consistencia espesa. Además, el calentamiento elimina microorganismos que podrían afectar la seguridad del producto final. Durante toda la cocción, enormes agitadores mecánicos mantienen la mezcla en constante movimiento. Esto evita que la pulpa se adhiera a las paredes de la marmita y garantiza que el calor se distribuya de manera uniforme. Operarios especializados supervisan constantemente el proceso. Utilizan instrumentos llamados refractómetros para medir el contenido de azúcar de la mezcla. El objetivo es alcanzar un nivel específico conocido como 65 a 68 grados Brix, considerado ideal para lograr la textura y conservación adecuadas. La cocción suele durar entre 20 y 30 minutos. Durante este tiempo, el aroma dulce de la fresa comienza a llenar toda la planta de producción. En algunas recetas también se añade jugo de limón para ajustar la acidez o pectina adicional para mejorar la textura. Cada ingrediente se mide con extrema precisión. Pequeñas variaciones en las proporciones podrían cambiar completamente la consistencia final del producto. A medida que la mezcla continúa calentándose, la pulpa comienza a espesarse. El color rojo se vuelve más profundo y el aroma más intenso. La fruta está comenzando a convertirse en mermelada. Cuando la mezcla alcanza el punto exacto de cocción, el sistema abre válvulas automáticas que permiten transferir la mermelada hacia tanques de enfriamiento. Este paso es fundamental. Si la mermelada continuara cocinándose demasiado tiempo, podría perder color, sabor o volverse demasiado espesa. En los tanques de enfriamiento, la mezcla se agita lentamente mientras sistemas de enfriamiento reducen gradualmente su temperatura. Este proceso también evita la formación de cristales de azúcar que podrían afectar la textura del producto final. Mientras la mermelada se enfría, en otra parte de la fábrica ya se prepara la siguiente etapa. El envasado. Miles de frascos de vidrio vacíos avanzan por cintas transportadoras después de haber sido esterilizados con vapor a alta temperatura. Cada frasco debe estar completamente limpio antes de recibir el producto. Las líneas de envasado modernas pueden manejar miles de frascos por hora.
Los envases avanzan perfectamente alineados hacia una máquina llenadora de alta precisión. Esta máquina dispensa exactamente la misma cantidad de mermelada en cada frasco. La cantidad estándar suele ser de 340 gramos, aunque existen distintos tamaños dependiendo del mercado. Una vez llenos, los frascos avanzan inmediatamente hacia la estación de sellado. Aquí, una máquina automática coloca las tapas metálicas y las aprieta con la presión exacta necesaria para garantizar un cierre hermético. Este paso se realiza mientras la mermelada aún está caliente. A medida que el contenido comienza a enfriarse dentro del frasco, el aire interno se contrae creando un vacío natural. Este vacío es el que mantiene el producto sellado durante meses y también produce el característico sonido de pop cuando alguien abre el frasco por primera vez. Después del sellado, los frascos continúan hacia la etapa de etiquetado. Máquinas de alta velocidad aplican etiquetas que contienen toda la información necesaria: ingredientes, valores nutricionales, fecha de caducidad y códigos de lote. Estos códigos permiten rastrear cada frasco hasta el lote específico de fruta utilizado en su producción. Antes de salir de la línea, todos los frascos pasan por una inspección final. Trabajadores especializados revisan visualmente cada unidad para asegurarse de que esté correctamente sellada, etiquetada y libre de defectos. Además, algunos frascos se seleccionan al azar para pruebas de laboratorio donde se analiza la textura, el sabor y la seguridad microbiológica del producto. Solo cuando todas estas pruebas se superan, los frascos continúan hacia la zona de empaque. Allí, máquinas automáticas agrupan los frascos en cajas de cartón, generalmente en paquetes de 12 unidades. Las cajas se colocan sobre pallets de madera que facilitan su transporte. Luego, montacargas industriales trasladan los pallets hacia el almacén de la fábrica. En ese almacén, la temperatura y la humedad se mantienen cuidadosamente controladas para preservar la calidad de la mermelada. Finalmente, los pallets se cargan en camiones de distribución que parten hacia supermercados, tiendas y centros logísticos. En cuestión de días, los frascos que comenzaron como fresas frescas en un campo agrícola estarán en los estantes de las tiendas, listos para ser abiertos y disfrutados. Todo gracias a un proceso industrial enorme que convierte toneladas de fruta en uno de los productos más populares del mundo. Pero la historia de la mermelada industrial no termina cuando los frascos salen de la línea de llenado, porque detrás de esa producción aparentemente simple existe una infraestructura tecnológica enorme diseñada para producir millones de unidades sin detenerse ni un solo segundo. En las fábricas más grandes del mundo, las líneas de producción funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana, transformando continuamente toneladas de fruta en productos listos para el consumo. Cada año se fabrican miles de sistemas de armas automáticos en gigantescas plantas industriales repartidas por Estados Unidos, pero entre todas esas máquinas de guerra hay una que destaca por su brutal velocidad mecánica y su ingeniería extrema: el cañón Gatling moderno. Una de las versiones más impresionantes que se están probando actualmente es el nuevo sistema rotativo utilizado por la unidad HMLA-169, un cañón de múltiples tubos capaz de disparar miles de proyectiles por minuto con una precisión y velocidad que pocos sistemas pueden igualar. Lo que parece simplemente un arma montada en un helicóptero o plataforma militar en realidad es el resultado de una cadena industrial extremadamente compleja que comienza con toneladas de acero especializado, aleaciones aeronáuticas y componentes mecanizados con precisión microscópica. En este documental vamos a entrar dentro del proceso industrial completo que hace posible la fabricación de uno de los sistemas de disparo más rápidos jamás creados por el ser humano. Desde la fundición del metal hasta las pruebas finales de fuego real. Todo comienza con la materia prima. Las fábricas que producen este tipo de sistemas no trabajan con acero convencional. Los cañones rotativos deben soportar temperaturas extremas, presiones violentas y ciclos de disparo que destruirían cualquier metal común en cuestión de segundos. Por esa razón se utilizan aleaciones de acero de alta resistencia combinadas con tratamientos térmicos extremadamente precisos que modifican la estructura molecular del material. En enormes instalaciones metalúrgicas, lingotes de acero especial son calentados a más de 1200 grados Celsius dentro de hornos industriales del tamaño de un edificio. Una vez que el metal alcanza el punto exacto de plasticidad, gigantescas prensas hidráulicas comienzan a forjar las piezas que más adelante se convertirán en los tubos del cañón rotativo. Cada tubo debe tener una resistencia perfecta, pero también una precisión absoluta. La más mínima imperfección podría generar vibraciones que afectarían la precisión del sistema cuando está disparando a miles de revoluciones por minuto. Después del forjado inicial, los cilindros de acero pasan a una de las etapas más críticas del proceso, el mecanizado de precisión. Aquí entran en acción enormes centros de mecanizado CNC capaces de trabajar con tolerancias inferiores a una décima de milímetro. Estas máquinas, controladas por computadora,
perforan el interior de cada tubo utilizando brocas industriales diseñadas específicamente para crear el canal interno del cañón. Pero el proceso no termina ahí. El interior del tubo debe ser estriado. El estriado es lo que hace girar el proyectil al salir del cañón, estabilizando su trayectoria para que pueda mantener precisión incluso a grandes distancias. Para lograr esto, una máquina especializada introduce lentamente una herramienta de corte dentro del tubo mientras rota con una sincronización perfecta. El resultado es un patrón helicoidal microscópico que recorre todo el interior del cañón. Este patrón es prácticamente invisible al ojo humano, pero es fundamental para el rendimiento del sistema. Una vez completado el estriado, los tubos pasan por un proceso de pulido interno llamado lapeado. Durante este procedimiento, abrasivos extremadamente finos eliminan cualquier imperfección microscópica del metal. El objetivo es crear una superficie interna tan suave que el proyectil pueda desplazarse sin generar fricción excesiva. Mientras tanto, en otra sección de la fábrica, se están fabricando los componentes del sistema rotativo. A diferencia de un arma convencional que utiliza un solo cañón, un Gatling moderno utiliza múltiples tubos montados alrededor de un eje central. Este sistema permite distribuir el calor y mantener una velocidad de disparo extremadamente alta sin sobrecalentar el arma. El eje central que sostiene todo el conjunto se produce utilizando acero tratado térmicamente que debe soportar enormes fuerzas mecánicas. Cada eje es mecanizado en tornos industriales gigantes que giran lentamente mientras herramientas de corte de carburo moldean la pieza con precisión milimétrica. Después del mecanizado, las piezas pasan por tratamientos térmicos. En enormes hornos industriales controlados por computadora, las piezas son calentadas y enfriadas siguiendo curvas térmicas extremadamente precisas. Este proceso modifica la estructura interna del metal y aumenta dramáticamente su resistencia. Cuando los tubos y el eje central están listos, comienza el ensamblaje del rotor. En esta etapa, los 6 o 7 tubos del cañón son montados alrededor del eje central utilizando anillos de soporte mecanizados. La alineación debe ser perfecta. Una desviación mínima podría generar vibraciones destructivas cuando el sistema gira a altas revoluciones. Para garantizar esa precisión, los técnicos utilizan herramientas de medición láser capaces de detectar desviaciones microscópicas. Cada conjunto es ajustado manualmente hasta que todas las mediciones se encuentran dentro de los límites permitidos. Pero el corazón del sistema no es solamente el rotor. El verdadero secreto de un Gatling moderno está en su mecanismo de alimentación. Este sistema debe introducir munición dentro de cada tubo mientras el conjunto está girando a una velocidad increíble. Para lograrlo, los ingenieros diseñan complejos sistemas de engranajes y mecanismos de leva que sincronizan cada disparo con la rotación del rotor. Cada pieza de este sistema es mecanizada con tolerancias extremadamente estrictas. Incluso una fracción de milímetro de error podría causar un atasco durante el funcionamiento. Por eso cada componente es inspeccionado individualmente antes de ser aprobado para el ensamblaje final. Una vez que todos los componentes están listos, comienza el montaje del sistema completo. Dentro de una enorme nave industrial iluminada por luces blancas, técnicos especializados ensamblan cada parte del arma siguiendo un proceso cuidadosamente coreografiado. Primero se instala el rotor dentro del cuerpo principal del sistema. Luego se acoplan los mecanismos de alimentación. Después se integran los sistemas eléctricos que controlan la rotación del cañón. Porque en los modelos modernos, el Gatling no funciona por retroceso. Funciona mediante un motor eléctrico de alta potencia. Este motor es capaz de hacer girar el conjunto de tubos a velocidades extremadamente altas. En cuestión de segundos, el rotor puede alcanzar miles de revoluciones por minuto. Pero antes de que el sistema pueda ser aprobado para su uso, debe pasar por una serie de pruebas industriales extremadamente rigurosas. Y es aquí donde comienza una de las fases más impresionantes de todo el proceso. Las pruebas de funcionamiento. Una vez ensamblado el sistema completo, el cañón Gatling pasa a una fase crítica del proceso industrial, las pruebas de validación mecánica y de fuego real. Antes de disparar un solo proyectil, los ingenieros realizan múltiples pruebas para asegurarse de que cada componente funciona exactamente como fue diseñado. El primer paso es la prueba de rotación en seco. En esta etapa, el sistema se monta en un banco de pruebas industrial donde el motor eléctrico comienza a hacer girar el rotor sin munición. Sensores electrónicos miden vibraciones, temperatura y fricción en tiempo real. El objetivo es detectar cualquier desviación que pudiera indicar un problema en el ensamblaje. Si los sensores detectan una vibración fuera de rango, el sistema se desmonta nuevamente para revisar cada componente. Solo cuando el rotor gira perfectamente equilibrado se autoriza la siguiente fase: la prueba de alimentación. En este punto, enormes cajas de munición de entrenamiento son conectadas al sistema.
Estas municiones no contienen carga explosiva. Se utilizan únicamente para verificar que el mecanismo de alimentación funciona correctamente. Cuando el rotor comienza a girar, el sistema debe introducir cada cartucho dentro del cañón correspondiente con una sincronización perfecta. Los ingenieros observan cuidadosamente la velocidad de alimentación. Cualquier error podría generar un atasco durante el disparo real. Después de miles de ciclos de prueba, el sistema finalmente está listo para el momento más esperado. La prueba de fuego real. En instalaciones de prueba ubicadas lejos de zonas urbanas, los cañones recién fabricados son montados en plataformas especiales diseñadas para absorber enormes fuerzas de retroceso. Frente a ellos se extienden campos de tiro de varios kilómetros de longitud. Cuando todo está listo, los técnicos cargan la munición real. Cada caja puede contener cientos de proyectiles. En algunos sistemas Gatling modernos, la velocidad de disparo puede superar los 4000 disparos por minuto. Eso significa que una caja completa de munición puede vaciarse en cuestión de segundos. Cuando el operador activa el sistema, el motor eléctrico comienza a acelerar. El rotor empieza a girar. Primero lentamente, luego cada vez más rápido, hasta que el sonido metálico de los tubos girando se convierte en un rugido mecánico continuo. En ese momento comienza el disparo. Una ráfaga increíblemente rápida de proyectiles sale disparada hacia el campo de pruebas. La velocidad es tan alta que el sonido de los disparos se mezcla en una sola vibración constante. Pero lo que realmente están observando los ingenieros no es el espectáculo visual. Es el rendimiento del sistema. Cámaras de alta velocidad registran cada disparo. Sensores térmicos miden la temperatura del metal. Computadoras analizan la dispersión de los impactos. Todo debe funcionar dentro de parámetros extremadamente estrictos. Si el sistema supera todas las pruebas, entonces puede ser aprobado para su integración en plataformas operativas. En el caso de la unidad HMLA 169, estos cañones suelen instalarse en helicópteros militares diseñados para misiones de apoyo aéreo. La integración con la aeronave también requiere ingeniería compleja. El sistema debe conectarse a los controles de disparo, a los sistemas de puntería y al suministro eléctrico del helicóptero. Además, debe estar perfectamente equilibrado para no afectar la estabilidad de vuelo. Para lograrlo, ingenieros aeronáuticos diseñan soportes estructurales capaces de distribuir el peso y las fuerzas del arma durante el disparo. Una vez instalado, el sistema vuelve a ser probado. Esta vez en condiciones reales de vuelo. Durante estas pruebas, los helicópteros realizan maniobras mientras disparan ráfagas controladas. Los ingenieros analizan cómo se comporta el sistema bajo vibraciones, cambios de temperatura y fuerzas aerodinámicas. Solo después de superar todas estas etapas el sistema se considera completamente operativo. Pero incluso entonces el trabajo industrial no termina. Cada arma requiere mantenimiento regular. Después de cierto número de disparos, los tubos del cañón deben ser reemplazados o reacondicionados. Para esto existen centros especializados donde los componentes son desmontados, inspeccionados y reacondicionados utilizando procesos industriales similares a los de fabricación. Este ciclo continuo de fabricación, prueba, operación y mantenimiento es lo que permite que estos sistemas funcionen de manera confiable incluso bajo condiciones extremas. Detrás de cada uno de estos cañones no hay solo ingeniería militar. Hay una enorme cadena industrial. Miles de trabajadores. Decenas de fábricas. Centros de mecanizado de precisión. Laboratorios metalúrgicos. Plantas de ensamblaje. Y campos de pruebas gigantes. Todo trabajando en sincronía para producir una de las máquinas mecánicas más rápidas jamás construidas. Un ejemplo extremo de cómo la ingeniería industrial moderna puede llevar el diseño mecánico al límite absoluto. Y aunque para muchos solo sea un arma más, para los ingenieros y técnicos que la construyen es una obra compleja de metal, precisión y maquinaria industrial llevada al máximo nivel. Cada año se producen algunos de los vehículos más avanzados jamás creados por el ser humano, máquinas capaces de superar los 350 km por hora mientras soportan fuerzas extremas y cuestan más de $150 millones cada una. Estamos hablando de los autos de Fórmula 1, auténticas obras maestras de ingeniería donde cada pieza está diseñada con una precisión absoluta para lograr un solo objetivo, ser el vehículo más rápido del circuito. Pero lo verdaderamente impresionante es que estas máquinas no nacen en la pista, nacen dentro de fábricas de alta tecnología donde cientos de ingenieros, técnicos y especialistas trabajan durante meses construyendo cada componente con un nivel de precisión que pocas industrias pueden igualar. En estas instalaciones ultramodernas equipos legendarios como Ferrari, Mercedes, Red Bull o McLaren desarrollan desde cero los autos que competirán en el campeonato más exigente del automovilismo mundial.
Gigantescos centros de ingeniería donde la aerodinámica, la electrónica, los materiales avanzados y la mecánica de precisión se combinan para crear vehículos capaces de desafiar las leyes de la física. Así que hoy vamos a entrar directamente al interior de estas fábricas para descubrir cómo se fabrica desde cero uno de los autos más rápidos y complejos del planeta. Todo comienza mucho antes de que exista una sola pieza física del auto. Comienza en los centros de diseño. En enormes salas llenas de pantallas, simuladores y estaciones de trabajo avanzadas, cientos de ingenieros analizan cada detalle del vehículo que aún no existe. Aquí se toman las decisiones que definirán el rendimiento final del auto. Cada milímetro del vehículo debe ser pensado cuidadosamente porque en Fórmula 1 incluso el cambio más pequeño puede marcar la diferencia entre ganar una carrera o perderla. El proceso comienza con modelos digitales extremadamente complejos creados mediante programas de diseño tridimensional utilizados en la industria aeroespacial. Los ingenieros construyen virtualmente todo el vehículo desde cero, incluyendo el chasis, la suspensión, el sistema aerodinámico y cada una de las piezas que lo componen. Cada curva del auto es calculada. Cada superficie es optimizada. Cada componente es analizado miles de veces. Porque cuando un vehículo circula a más de 300 km por hora, el aire se convierte en una fuerza gigantesca capaz de frenar el auto o incluso desestabilizarlo. Por eso la aerodinámica es una de las áreas más importantes de todo el proyecto. Los ingenieros utilizan simulaciones extremadamente avanzadas para observar cómo el aire se mueve alrededor del vehículo mientras circula a velocidades extremas. Estas simulaciones permiten detectar turbulencias, pérdidas de presión o cualquier problema que pueda afectar la estabilidad del auto. Miles de configuraciones son probadas digitalmente. Pequeñas modificaciones en el diseño pueden mejorar significativamente el rendimiento. Un simple cambio de unos pocos milímetros en un alerón puede aumentar la carga aerodinámica y permitir que el auto tome las curvas a mayor velocidad. Este proceso de diseño puede durar meses. Durante ese tiempo, los ingenieros trabajan constantemente buscando la combinación perfecta entre velocidad, estabilidad y eficiencia aerodinámica. Pero las simulaciones digitales no son suficientes. En algún momento, el diseño debe enfrentarse a condiciones reales. Es entonces cuando se construyen los primeros modelos físicos del vehículo. Estos modelos suelen fabricarse a escala reducida y se utilizan para realizar pruebas en gigantescos túneles de viento. Los túneles de viento son enormes instalaciones industriales diseñadas para simular las condiciones reales que enfrentará el auto en el circuito. Dentro de estas instalaciones, potentes ventiladores industriales generan corrientes de aire extremadamente rápidas. El modelo del auto se coloca dentro del túnel. Y los ingenieros comienzan a analizar cómo se comporta el aire alrededor del vehículo. Sensores de alta precisión registran cada detalle del flujo aerodinámico. Los ingenieros pueden observar cómo el aire golpea el alerón delantero, cómo fluye alrededor de las ruedas, cómo pasa por los laterales del auto, y cómo sale expulsado por la parte trasera. Cada turbulencia es detectada. Cada zona de resistencia es analizada. Cada pequeño detalle es optimizado. Durante estas pruebas, los ingenieros realizan modificaciones constantes en el diseño del vehículo. Cambian ángulos. Ajustan superficies. Modifican piezas aerodinámicas. Todo con un objetivo extremadamente claro. Hacer que el aire ayude al auto a mantenerse pegado al asfalto incluso cuando circula a velocidades superiores a los 300 km por hora. Este fenómeno se conoce como carga aerodinámica. Y es uno de los secretos más importantes de la Fórmula 1. Gracias a la carga aerodinámica, estos autos pueden tomar curvas a velocidades que serían completamente imposibles para un vehículo convencional. Una vez que el diseño alcanza el nivel de rendimiento deseado, el proyecto finalmente recibe la aprobación para comenzar su fabricación real. Y es en ese momento cuando el auto deja de ser un modelo digital para convertirse en una máquina física. El primer componente que se fabrica es el chasis. El chasis es la estructura principal del vehículo. Es el esqueleto que sostiene absolutamente todos los sistemas del auto. Pero a diferencia de los autos convencionales, el chasis de un Fórmula 1 no está hecho de acero ni de aluminio. Está fabricado con uno de los materiales más avanzados del mundo: la fibra de carbono. La fibra de carbono es un material extremadamente ligero, pero increíblemente resistente. Es tan fuerte que se utiliza en aviones de combate, naves espaciales y vehículos de competición de alto rendimiento. Su relación entre peso y resistencia es simplemente impresionante. Para fabricar el chasis del auto, los técnicos utilizan láminas extremadamente delgadas de fibra de carbono. Algunas de estas láminas son incluso más delgadas que una hoja de papel. Estas láminas se colocan cuidadosamente sobre moldes con la forma exacta del chasis.
El proceso es extremadamente delicado. Cada capa debe colocarse con absoluta precisión, porque cualquier error podría comprometer la resistencia estructural del vehículo. Los técnicos colocan capa tras capa de fibra de carbono siguiendo patrones específicos que permiten maximizar la resistencia del material. Una vez que todas las capas han sido colocadas correctamente, el molde se introduce en una enorme máquina industrial llamada autoclave. El autoclave es básicamente un gigantesco horno de alta presión. Dentro de esta máquina, el chasis se somete a temperaturas cercanas a los 180 grados Celsius mientras se aplica una presión extremadamente alta. Este proceso permite que todas las capas de fibra de carbono se fusionen formando una sola estructura sólida. El resultado final es una pieza conocida como monocasco. El monocasco es el corazón estructural del Fórmula 1. Es la célula de supervivencia donde se sienta el piloto. Y su resistencia es simplemente impresionante. Aunque pesa apenas entre 35 y 50 kilogramos, puede soportar impactos enormes sin deformarse. Para ponerlo en perspectiva, el chasis de un auto convencional puede pesar más de 300 kilogramos. El monocasco de un Fórmula 1 pesa 6 veces menos y es muchísimo más resistente. Después de salir del autoclave, el chasis pasa por un proceso exhaustivo de inspección. Los técnicos revisan cada milímetro de la estructura buscando cualquier imperfección. Se utilizan escáneres avanzados y pruebas de ultrasonido para asegurar que la pieza es completamente perfecta. Solo cuando el monocasco supera todas las pruebas de calidad, puede continuar hacia la siguiente fase de producción. Porque ahora comienza una de las partes más impresionantes de todo el proceso. La instalación del corazón del auto. El motor. Y es aquí donde la ingeniería de Fórmula 1 alcanza niveles absolutamente extraordinarios. Después de que el monocasco de fibra de carbono ha sido fabricado e inspeccionado, llega el momento de instalar el componente que transformará esta estructura ultraligera en una auténtica máquina de competición capaz de superar los 350 km por hora en los circuitos más exigentes del mundo. Ese componente es la unidad de potencia híbrida de Fórmula 1, uno de los motores más avanzados jamás creados en la industria automotriz y capaz de generar más de 1000 caballos de fuerza mientras gira a velocidades superiores a las 15.000 revoluciones por minuto. La fabricación de este motor comienza con bloques metálicos fabricados con aleaciones especiales diseñadas para soportar presiones extremas y temperaturas que pueden superar fácilmente los 1000 grados durante una carrera. Estos bloques llegan a centros de mecanizado de altísima precisión donde máquinas controladas por computadora tallan cada componente del motor con tolerancias microscópicas para asegurar que todas las piezas encajen perfectamente. Cada pistón, cada válvula, cada eje y cada componente interno debe ser fabricado con una precisión absoluta, porque incluso el error más pequeño podría provocar una falla mecánica cuando el motor está funcionando al límite. Después del mecanizado, las piezas pasan por estrictos controles de calidad donde ingenieros revisan cada superficie utilizando instrumentos de medición extremadamente precisos. Una vez aprobadas las piezas, comienza el proceso de ensamblaje, una etapa donde técnicos especializados montan cada componente del motor cuidadosamente utilizando herramientas calibradas para asegurar que todo funcione perfectamente. Cuando el motor está completamente ensamblado, se coloca en bancos de pruebas donde es encendido por primera vez y sometido a simulaciones que replican exactamente las condiciones extremas de una carrera. Durante estas pruebas, los ingenieros analizan temperatura, presión, vibraciones y potencia generada para asegurarse de que el motor puede operar al máximo rendimiento sin fallar. Solo cuando supera todas estas pruebas, la unidad de potencia recibe la aprobación para ser instalada en el chasis del vehículo. El motor se conecta entonces al monocasco de fibra de carbono, convirtiéndose oficialmente en el corazón de la máquina. Después llega la instalación de la transmisión, una caja de cambio secuencial de 8 velocidades capaz de realizar cambios de marcha en apenas unas milésimas de segundo mientras transmite toda la potencia del motor hacia las ruedas traseras. Este sistema permite que el auto acelere de forma continua sin perder impulso mientras circula a velocidades extremas en el circuito. El siguiente paso es la instalación de la suspensión, un sistema diseñado para mantener las ruedas firmemente pegadas al asfalto incluso cuando el auto experimenta fuerzas extremas durante las curvas y las frenadas violentas. Los brazos de suspensión están fabricados en fibra de carbono ultrarresistente y se combinan con sistemas hidráulicos extremadamente precisos que permiten ajustes milimétricos según las características de cada circuito. Después se instala el sistema de frenos, compuesto por discos de carbono reforzado capaces de soportar temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius mientras reducen la velocidad del auto de más de 300 km por hora en apenas unos segundos. Una vez que el motor, la transmisión, la suspensión y los frenos están instalados, el auto ya es una máquina completamente funcional. Pero todavía falta uno de los elementos más importantes para su rendimiento: la aerodinámica. A velocidades extremas, el aire ejerce fuerzas gigantescas sobre el vehículo,
por lo que cada pieza de la carrocería está diseñada para controlar el flujo de aire con precisión absoluta. Los paneles exteriores fabricados en fibra de carbono dirigen el aire alrededor del auto para reducir la resistencia y aumentar la carga aerodinámica que mantiene el vehículo pegado al asfalto. El alerón delantero redirige el flujo de aire alrededor de las ruedas y prepara el flujo aerodinámico del resto del vehículo. Debajo del auto, el suelo aerodinámico acelera el aire creando una zona de baja presión que genera un efecto de succión que literalmente pega el auto contra la pista. En la parte trasera, el alerón posterior estabiliza el vehículo mientras genera carga adicional sobre las ruedas traseras. Después de instalar todas las piezas aerodinámicas, el auto comienza a parecerse al Fórmula 1 que veremos en las carreras. Pero todavía necesita su sistema de control. Los Fórmula 1 modernos están equipados con cientos de sensores que monitorizan constantemente el comportamiento del motor, los frenos, los neumáticos y muchos otros sistemas del vehículo. Toda esta información es enviada en tiempo real a los ingenieros del equipo que analizan los datos para optimizar el rendimiento del auto. El centro de control para el piloto es el volante, un panel de mando fabricado en fibra de carbono que incluye más de 20 botones y controles que permiten ajustar diferentes parámetros del vehículo durante la carrera. Cuando todos estos sistemas finalmente están instalados, el vehículo está prácticamente terminado. Pero antes de competir, debe superar las pruebas finales en pista. El auto es llevado a circuitos privados donde pilotos de prueba lo llevan al límite mientras ingenieros analizan miles de datos sobre su rendimiento. Si algo no es perfecto, se realizan ajustes y el auto vuelve a probarse una y otra vez hasta alcanzar el rendimiento ideal. Finalmente llega el último paso. El auto recibe su pintura definitiva, los colores del equipo y los logotipos que lo representarán durante toda la temporada. Es en ese momento cuando deja de ser un proyecto de ingeniería y se convierte oficialmente en una máquina de Fórmula 1 lista para competir en los circuitos más rápidos y exigentes del mundo. Cada año se producen más de 390.000 millones de latas de aluminio en todo el mundo, una cifra tan gigantesca que, si se colocaran una tras otra, podrían rodear la Tierra más de 3.000 veces. Pero lo más sorprendente no es cuántas se fabrican. Lo verdaderamente impresionante es que la mayoría de esas latas no desaparecen, regresan a la fábrica. Porque el aluminio tiene una característica extraordinaria que pocos materiales poseen. Puede reciclarse una y otra vez, infinitamente, sin perder prácticamente ninguna de sus propiedades. Y gracias a eso, millones de latas que alguna vez contuvieron refrescos, cerveza o bebidas energéticas vuelven a transformarse en nuevos materiales industriales. Todo comienza mucho antes de entrar a la fábrica. Empieza en calles, supermercados, restaurantes, estadios y hogares de todo el mundo. En el momento exacto en que alguien termina una bebida y deja la lata vacía. A simple vista parece basura. Pero para la industria del reciclaje es materia prima de alto valor. De hecho, el aluminio es uno de los materiales más rentables para reciclar. Produciendo aluminio nuevo desde mineral de bauxita se requiere hasta un 95% más energía que reciclar aluminio ya existente. Eso significa que cada lata reciclada representa un enorme ahorro energético para la industria global. Por eso en muchas ciudades del mundo existen sistemas gigantes de recolección. Camiones especializados recorren diariamente rutas completas recogiendo residuos reciclables. Las latas vacías se mezclan con botellas plásticas, papel, cartón y otros materiales. Todo termina en enormes plantas conocidas como Centros de Recuperación de Materiales, o MRF por sus siglas en inglés. Al entrar a estas instalaciones, el volumen de residuos es abrumador. Montañas enteras de basura reciclable se elevan varios metros sobre el suelo industrial. Cintas transportadoras gigantes comienzan a mover lentamente toneladas de materiales mezclados. Aquí comienza el primer paso crítico del reciclaje industrial. La separación. Porque antes de que el aluminio pueda reciclarse, debe separarse de todo lo demás. Las cintas transportadoras pasan bajo enormes imanes industriales. Estos imanes capturan metales ferrosos como el acero, que se adhieren inmediatamente a su superficie. Pero el aluminio tiene una propiedad especial. No es magnético. Así que simplemente continúa avanzando por la cinta. Un poco más adelante aparece una máquina clave en este proceso. Un sistema llamado separador de corrientes de Foucault. Este dispositivo utiliza campos magnéticos rotatorios extremadamente potentes que generan corrientes eléctricas en los metales no ferrosos. Cuando una lata de aluminio pasa por esta zona, la interacción electromagnética produce una fuerza repulsiva instantánea. El resultado es impresionante. Las latas literalmente salen disparadas hacia otra banda transportadora, separándose del resto de residuos. Este proceso ocurre miles de veces por minuto. En cuestión de segundos,
toneladas de aluminio quedan completamente aisladas del resto de los materiales. Ahora comienza la segunda etapa. La clasificación final. Aunque las latas ya están separadas, todavía pueden contener residuos orgánicos, etiquetas o pequeñas impurezas. Para eliminar estos contaminantes, las latas pasan por sistemas de limpieza industrial. Grandes tambores rotatorios giran continuamente mientras las latas caen y se golpean entre sí. Este movimiento desprende etiquetas, restos de bebida y otros residuos. Después pasan por sistemas de soplado de aire a alta presión. Potentes corrientes de aire eliminan materiales ligeros como papel o plástico. Finalmente, cámaras ópticas de alta velocidad inspeccionan el flujo de metal. Estos sistemas utilizan inteligencia artificial para identificar materiales incorrectos que aún pudieran quedar mezclados. Si detectan algo extraño, pequeños chorros de aire comprimido lo expulsan automáticamente. El resultado es un flujo casi perfecto de latas de aluminio limpias. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Porque las latas aún conservan su forma original. Y para poder fundirse eficientemente deben transformarse primero en un formato mucho más compacto. Aquí entra en acción una de las máquinas más poderosas de toda la planta. La trituradora industrial de metales. Estas trituradoras están equipadas con enormes rodillos dentados capaces de aplastar metales con facilidad. Cuando las latas entran en la trituradora, el sonido es ensordecedor. Miles de latas se deforman y rompen en cuestión de segundos. Lo que sale del otro lado ya no parece una lata. Son pequeños fragmentos de aluminio triturado. Este material triturado tiene una gran ventaja para el siguiente paso. Ocupa mucho menos espacio. Y además permite un calentamiento mucho más uniforme durante la fundición. Una vez triturado, el aluminio se transporta hacia otra sección de la planta. Aquí se encuentra el área de compactación industrial. Prensas hidráulicas gigantes comprimen el aluminio triturado con fuerzas que pueden superar las 100 toneladas de presión. El material se compacta formando enormes bloques metálicos llamados briquetas o pacas. Cada una de estas pacas puede pesar entre 500 y 1000 kilogramos. Apiladas unas sobre otras, crean verdaderas paredes de aluminio reciclado. Pero el viaje de estas latas apenas está comenzando. Ahora deben entrar en la parte más espectacular del proceso. La fundición industrial. Las pacas de aluminio se cargan mediante grúas automáticas hacia enormes hornos de reciclaje. Estos hornos pueden alcanzar temperaturas superiores a 750 grados Celsius. Cuando el aluminio entra en contacto con este calor extremo, comienza a cambiar rápidamente. Primero se vuelve rojo oscuro. Luego empieza a ablandarse. Y finalmente se transforma en un líquido metálico brillante. El aluminio fundido se parece sorprendentemente al mercurio. Un metal líquido plateado que fluye lentamente dentro del horno. Pero incluso en este punto todavía existen impurezas. Pequeños restos de pintura, barniz o materiales orgánicos que estaban adheridos a las latas. Para eliminarlos, los operadores añaden sustancias llamadas fundentes. Estos compuestos químicos ayudan a separar las impurezas del metal líquido. Las impurezas flotan hacia la superficie, formando una capa conocida como escoria. Esta escoria se retira cuidadosamente con herramientas especiales. Debajo queda aluminio líquido extremadamente puro. Ahora el metal está listo para el siguiente paso. La refinación metalúrgica. Durante esta etapa, el aluminio fundido puede mezclarse con pequeñas cantidades de otros elementos. Silicio, magnesio, cobre. Estos elementos se agregan para ajustar las propiedades finales del metal. Dependiendo de la aplicación, el aluminio reciclado puede transformarse en diferentes aleaciones. Algunas más resistentes, otras más ligeras, otras más flexibles. Todo se controla con precisión milimétrica. Sensores industriales monitorean constantemente la temperatura y composición química del metal. Una vez alcanzada la mezcla perfecta, el aluminio líquido se prepara para el siguiente proceso. El moldeo inicial. Enormes cucharas industriales transportan el metal fundido desde los hornos hasta las máquinas de colada. Estas cucharas pueden contener varias toneladas de aluminio líquido. Desde allí el metal se vierte lentamente en moldes gigantes. Dentro de estos moldes comienza a solidificarse. El resultado son enormes bloques metálicos conocidos como lingotes. Cada lingote puede pesar cientos de kilogramos. Pero lo que ocurre después es lo que realmente transforma este material reciclado en algo útil para la industria moderna. Porque esos lingotes todavía deben pasar por un proceso que cambiará completamente su forma. Un proceso que involucra presiones gigantescas, rodillos industriales y líneas de producción que se extienden cientos de metros dentro de la fábrica.
Y es en esta etapa donde el aluminio reciclado comienza a transformarse nuevamente en láminas metálicas ultrafinas. Las mismas láminas que algún día volverán a convertirse en latas nuevas. Pero ese proceso es tan impresionante que merece explorarse con detalle. Porque lo que sucede después demuestra por qué el reciclaje de aluminio es uno de los sistemas industriales más eficientes del planeta. Y por qué una simple lata que tiramos hoy puede volver al supermercado en apenas unas semanas. En la segunda parte veremos cómo esos lingotes se convierten nuevamente en millones de latas nuevas. Y cómo enormes líneas de producción transforman láminas metálicas en envases perfectamente formados a una velocidad casi imposible de imaginar. Una vez que el aluminio reciclado se transforma en enormes lingotes metálicos, comienza una de las fases más impresionantes de todo el proceso industrial. Porque esos bloques todavía están muy lejos de convertirse nuevamente en latas. Primero deben atravesar un sistema de laminación industrial gigantesco, capaz de transformar bloques sólidos en láminas metálicas increíblemente delgadas. Todo empieza en hornos industriales, donde los lingotes se calientan nuevamente hasta superar los 500 grados Celsius. El objetivo no es fundir el metal, sino hacerlo más flexible. Cuando el aluminio alcanza la temperatura correcta, los lingotes avanzan hacia enormes rodillos de acero. Cada rodillo pesa varias toneladas. Cuando el bloque metálico entra entre ellos, la presión es enorme. El aluminio comienza a aplastarse lentamente. El grosor disminuye, pero la longitud aumenta. Lo que era un bloque compacto comienza a convertirse en una lámina metálica larga. Este proceso se repite varias veces. Cada serie de rodillos reduce gradualmente el grosor del metal. Después, el aluminio pasa a una segunda etapa conocida como laminación en frío. Aquí la precisión es todavía mayor. Los rodillos comprimen el metal hasta alcanzar espesores sorprendentemente delgados. Al final del proceso, la lámina puede tener menos de 0.25 milímetros de grosor. A pesar de ser tan fina, sigue siendo extremadamente resistente. Las láminas terminan enrolladas en enormes bobinas industriales. Cada bobina puede pesar hasta 10 toneladas y contener kilómetros enteros de aluminio continuo. Estas bobinas son transportadas hacia otra parte de la fábrica. Aquí comienza la fabricación de las nuevas latas. Primero, la lámina metálica se desenrolla y pasa por una máquina de corte circular. Esta máquina perfora miles de pequeños discos metálicos. Cada disco es la base de una futura lata. Los discos avanzan inmediatamente hacia una prensa industrial. Un punzón empuja el disco dentro de un molde cilíndrico. En milisegundos, el disco plano se transforma en una pequeña copa metálica. Pero esta copa todavía es demasiado baja. Por eso entra en una máquina llamada Draw and Wall Ironing. Aquí la copa se estira mientras pasa por varios anillos de compresión. Las paredes se vuelven más delgadas. La altura aumenta. Y la forma básica de la lata aparece. Todo ocurre a velocidades increíbles. Algunas líneas producen más de 2000 latas por minuto. Después las latas pasan por un sistema de recorte. Cuchillas circulares ajustan la altura con precisión milimétrica. Luego entran en túneles de lavado industrial. Agua caliente y soluciones especiales eliminan cualquier residuo del proceso. Una vez limpias, las latas reciben un recubrimiento interior. Esta capa ultrafina protege la bebida del contacto directo con el aluminio. Luego pasan por hornos donde el recubrimiento se endurece. Después llega uno de los momentos más visibles del proceso. La impresión exterior. Máquinas rotativas aplican colores, logotipos y diseños directamente sobre el metal. Estas máquinas pueden decorar miles de latas cada minuto. Luego las latas vuelven a pasar por hornos para fijar permanentemente la tinta. Después llega el formado del cuello. La parte superior de la lata se estrecha ligeramente. Esto permite usar menos aluminio en la tapa. Finalmente se forma el borde superior que permitirá sellarla. Antes de salir de la línea de producción, cada lata pasa por cámaras de inspección. Sistemas automáticos detectan defectos o deformaciones. Las latas defectuosas se eliminan automáticamente. Las demás continúan su camino. Miles de latas se apilan perfectamente sobre pallets industriales. Desde allí se envían a las plantas de bebidas. En esas plantas, las latas se llenan con refrescos, cerveza o jugos. Después se coloca la tapa mediante máquinas selladoras. Algunas líneas pueden llenar hasta 100.000 latas por hora. Una vez selladas, las latas se empaquetan y se envían a supermercados de todo el mundo. Pero aquí es donde el ciclo realmente se vuelve extraordinario. Porque cuando alguien termina una bebida y tira la lata en un contenedor de reciclaje, todo este proceso puede comenzar otra vez. El aluminio puede reciclarse infinitamente.
sin perder calidad. Y en apenas 60 días, una lata usada puede volver a convertirse en una lata nueva. Eso convierte al aluminio en uno de los materiales más eficientes de toda la industria moderna. Un pequeño envase que puede vivir una y otra vez dentro de un gigantesco ciclo industrial.